el resucitado. Amén. El resucitado. Entonces, 1 Corintios capítulo 15, el verso 55, dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Hace dos preguntas ahí. Y entonces, porque está haciendo esa pregunta: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y qué bueno que en esta tarde, con la ayuda del Señor, nosotros podamos entender y reconocer quién fue el que estuvo muerto, pero que con poder resucitó. Amén. Pero que con poder resucitó. Y que esta resurrección, conocer lo que son los beneficios de esta resurrección. O sea, Él resucitó, pero ¿qué beneficio nos trae esta resurrección a nuestra vida o a nosotros? ¿Qué beneficios? ¿Cómo Él pudo derrotar la muerte? Y que conozcamos al que es el dueño de la vida. Amén. Al que es el dueño de la vida. Entonces es bueno entender, es bueno reconocer que este suceso es uno de los momentos más importantes de toda la historia humana, de la historia. Es un momento, el momento más importante de toda la historia, y esto porque incluye lo que es la salvación. Y la salvación es algo que solamente la puede dar nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y que fue un acto tremendo, un acto de poder de Dios. La resurrección fue un acto de poder de Dios. Un acto poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Así que surge una pregunta, y es: ¿cuáles han sido los beneficios que nos trajo esta resurrección? ¿Sabe usted cuáles han sido los beneficios que nos trajo esta resurrección? La salvación es uno de todos los beneficios, el perdón de pecados. Amén. Así que la Biblia, Romanos capítulo 5, el verso 2, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así que la muerte es consecuencia ¿de qué? Del pecado. ¿Sí? La muerte es consecuencia del pecado. Por eso le dice: como el pecado entra en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. La muerte. Y entonces sigue diciendo: así la muerte pasó ¿a quiénes? A todos los hombres. ¿Por qué? Porque todos pecaron. Ahí estábamos nosotros. Nosotros hacíamos parte de ese grupo. ¿Por qué? Porque habíamos pecado. Entonces la condición es esa. Romanos capítulo 5, el verso 17 dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Amén. Así que mire que esa es la condición en que se encontraba el hombre. ¿Sí? Así era la condición por el pecado, o sea, en el pecado, por la desobediencia y en el pecado, por el pecado la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron. ¿Por la transgresión de qué? De uno solo. ¿Por la transgresión de quién? De Adán y Eva. ¿Sí? Por esa transgresión de ellos, entonces, ¿qué dice? Reinó la muerte. Reinó la muerte. Pero ¿qué sigue diciendo? Mucho más reinará en vida por uno solo. Dice Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Es por eso que nosotros, entonces contamos con vida eterna. Amén. Nosotros los que hemos recibido a Jesucristo en nuestras vidas,
los que hemos sido bautizados en el nombre de Jesucristo, hemos sido beneficiarios de la vida eterna. Amén. Así que, ¿cuál es la condición del hombre? Pero para eso es importante entender cuál es la condición del hombre. Y el hombre entonces estaba bajo el imperio de la muerte. El hombre estaba bajo el imperio de la muerte. ¿Qué quiere decir? Entonces lo que dice Hebreos capítulo 2, el verso 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, dice, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. ¿Sí? Hebreos capítulo 2, el verso 14. Hebreos capítulo 2, el verso 14. Así que el hombre estaba bajo el imperio de la muerte. Bajo el imperio de la muerte estaba el hombre. Por eso la Biblia dice en Hebreos capítulo 2, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. ¿Cuáles hijos? De la raza humana. Sí, la raza humana, o sea, todos participaron de carne y sangre. Dice, él también, ¿a quién está haciendo referencia? ¿A quién está haciendo referencia? Él también participó de lo mismo y tiene un para qué. Pero él, ¿a quién hace referencia? A Dios, a nuestro Dios. ¿Sí? A nuestro Dios. Por cuanto los hijos participaron de sangre y carne, que somos nosotros humanamente, carne y sangre, él, o sea, Dios, él también participó de lo mismo. Dios mismo. Participó de lo mismo, ¿para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. O sea que aquí hay un suceso, aquí hay algo y aquí vamos a ir entrando y vamos a ir mirando aquí cómo realmente la condición en la que estaba el hombre. Y se debía de hacer algo para libertar al hombre del imperio de la muerte. Pero Dios, como es espíritu, Dios no puede morir. Él es eterno. Eternamente y para siempre Él es eterno. Pero debía de pasar algo para entonces quitar ese imperio al que tenía la muerte. Y para que nosotros pudiéramos tener vida y tenemos salvación. Y es ahí donde dice la Biblia que así, Él también participó de lo mismo. Él se hizo semejante a nosotros. Porque era la condición en la que estaba el hombre. Estaba bajo el imperio de la muerte. Por eso entonces, por eso la muerte llevó a muchos a la condenación eterna. Porque la muerte, porque hay oportunidad para el hombre mientras está en vida. O sea, mientras hay vida, hay esperanza para el hombre. Entonces, si el hombre moría sin Dios, pues ¿qué hacía? ¿Cuál es el resultado? Condenación eterna. Si la condenación, el hombre que muere sin Cristo, sin recibir a Jesucristo en su vida, sin ser bautizado en el nombre de Jesús para perdón de pecados, lo que le espera es la condenación. Pero por eso el Señor vino para darnos vida y para dárnosla en abundancia. ¿Qué es lo que da el Señor? Nos da vida y nos da vida en abundancia. La muerte estaba llevando a muchos a la condenación eterna. Es por eso que Dios dice en Ezequiel, capítulo 18, el verso 23 y luego el 32. Ezequiel, capítulo 18, el verso 23, y hace una pregunta. Ezequiel capítulo 18, el verso 23. Hace una pregunta. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice el Señor. ¿No vivirá si se apartara de su camino? Ezequiel 18, 23 y ahora el 32 dice. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. ¿Sí? Dice, convertidos, dice, no quiero yo la muerte del impío o del que no tiene a Dios. Dice el Señor, no quiero la muerte, que mueras así. Sino que dice, convertidos y viviréis. Por eso el profeta Oseas menciona y dice, Oseas capítulo 13, el verso 14. Oseas capítulo 13, el verso 14. Dice, de la mano del Seol
vea lo que dice y lo bonito que es Dios. Sí, lo bonito que es Dios y cómo Dios estaba anticipando lo que iba a hacer. Dice, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Y dice, oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Oseas capítulo 13, el verso 14. Eso, Oseas es un profeta, Oseas. Y el profeta estaba, el Señor estaba hablando por boca del profeta, por boca de él, de Oseas. ¿Y qué está diciendo? De la mano del Seol los redimiré. ¿Sí? Los redimiré. Y dice, los libraré de la muerte. Los libraré de la muerte. El Señor por medio del profeta lo está diciendo. Isaías capítulo 49, el verso 24 y verso 25. Isaías 49, 24 y 25 dice, ¿será quitado el botín al valiente? Hace esa pregunta. Isaías capítulo 49, el verso 24 y verso 25. ¿Será quitado el botín al valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? Hace la pregunta. ¿Sí? Pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. ¿Quién está hablando ahí? ¿O quién se está mencionando? Y dice, pero así dice Jehová. ¿Sí? Pero así dice Jehová. El cautivo será rescatado del valiente y el botín arrebatado al tirano. Y tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. Vea que eso es una profecía. Aquí ya el Señor está hablando por medio del profeta Isaías. Para decir que Él entonces iba a rescatar a los que estaban cautivos. Y dice, y yo defenderé, y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. Mira que está hablando Jehová, hablándole así del punto del Antiguo Testamento. Antiguo Testamento, Él es el que está mencionando, pero lo está haciendo proféticamente. O sea, eso va a pasar. Eso va a pasar, Isaías. Pero ¿cómo lo iba a hacer? ¿Cómo iba a hacer para librarlo? ¿Cómo iba a pasar eso? ¿Qué iba a pasar? Si para librarlo realmente se debía de pagar un precio. Se debe de pagar un precio. Y el Señor, Dios, Jehová del Antiguo Testamento, es espíritu. Y si Él es espíritu, entonces, ¿cómo iba a pasar esto? Y aquí hay algo, y es que se iba a hacer a través de la redención. ¿Sí? A través de la redención. Y la redención significa rescatar. Eso significa la redención. O sea, significa rescatar, recuperar una cosa perdida. Es liberación de la esclavitud del pecado y goce de una nueva libertad por el sacrificio redentor de nuestro Señor Jesucristo. O sea, eso se iba a hacer, se iba a lograr bajo la redención. Y la redención, el Señor iba a hacer esa redención. Pero en la redención es que se debe pagar un precio por algo. Sí, se debe pagar un precio. Y el hombre en este caso debía de ser librado. Pero ¿cómo iba a ser librado? Y lo que le decía es a través de la redención. Y el hombre realmente estaba esclavo del pecado. Es más, el hombre del pecado es esclavo del pecado. Amén. El hombre del pecado es esclavo del pecado. Entonces, el hombre sin Dios es esclavo del pecado. El Señor lo libra o lo iba a librar.
¿Cómo lo iba a librar? A través de la redención. Amén. A través de la redención. Pero en esa redención se debía de pagar un precio. En el Antiguo Testamento, ¿sí? En el Antiguo Testamento, Levíticos capítulo 25, Levíticos capítulo 25, el verso 25 y el 44 al 55, para poder redimir, Levíticos capítulo 25, Levíticos, para poder redimir, para que hubiera redención en el Antiguo Testamento, debía de hacerlo un cercano o un pariente. Un cercano o un pariente era el que debía de venir a redimir o a pagar el precio. Era un cercano. Es por eso que entonces, y se le llamaba el Goel. ¿Sí? El Goel, ¿qué es? Es un pariente cercano y redentor. Y es un tipo de Cristo. Amén. Entonces, la redención, para poder liberar, rescatar al hombre, la debía hacer un cercano o un pariente cercano, que se le llamaba el Goel. Pero entonces, si Dios es espíritu, ¿cómo iba a ser para parecerse a nosotros? ¿Cómo iba para que se pareciera a nosotros? Si Él es espíritu, si Dios es espíritu. Y entonces es aquí donde viene que Él se hizo semejante a nosotros. Él se hizo semejante a nosotros. Y aquí es importante que tengamos muy en cuenta esto, hermanos, porque Jesús es la manifestación de Dios en carne. Jesús es Dios manifestado en carne. Jesús es Dios manifestado en carne. ¿Qué quiere decir? Que como Dios es espíritu, de esa manera, pues un espíritu no lo podemos ver. Sí lo sentimos, pero no lo vemos. Pero entonces Él debía hacerse cercano a nosotros, debía hacerse semejante a nosotros y Él debía de hacer algo. Pero entonces, ¿cómo sucede esto? Y aquí es donde dice la palabra del Señor, Filipenses capítulo 2, el verso 7, Él se hizo semejante a los hombres. Filipenses capítulo 2, el verso 7, dice, sino que se despojó a sí mismo. Filipenses 2, el verso 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando ¿qué? Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Quién hizo esto realmente? Dios se hizo semejante a los hombres. Él se hizo semejante a nosotros. ¿Para qué? Para poder, para darse, exacto, para darse a conocer al mundo, darse a conocer, para que nosotros le entendiéramos de una mejor manera, para que nosotros le pudiéramos ver y para poder hacerse cercano a nosotros, para poder hacerse pariente de nosotros y entonces así poder pagar el precio de nuestra salvación. Él se hizo semejante a nosotros, se hizo semejante a los hombres, se manifestó en carne, se dio a conocer para Él morir en la cruz del Calvario para que nosotros hoy tuviésemos salvación y vida eterna. Él se hizo semejante a los hombres. Por eso, 1 Timoteo 3:16, Él menciona y dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Sí? O sea, Dios fue manifestado en carne. 3, el verso 16. 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne.
justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Él mismo se manifestó, Él se dio a conocer a nosotros, visitó la raza humana. Por eso cuando el profeta dice a la Virgen, y concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y ya por allá en San Mateo 1:21 dice, y hablando de Emmanuel, dice que Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. O sea, Jesús, y ya naciendo Jesús, dice porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Debía de haber un Salvador, debía de haber un Redentor, debía de haber un pariente cercano que pagara el precio. Y el Señor se hizo cercano a nosotros, se hizo semejante a los hombres, vivió entre los hombres, se hizo hombre. ¿Para qué? Para poder rescatarnos a nosotros. Pero eso le llevaba a Él morir en la cruz del Calvario. Esto lo llevó al Señor a morir en la cruz del Calvario. Entregó su vida en la cruz del Calvario. Derramó hasta su última gota de sangre. El Señor fue latigado, fue golpeado. En los látigos romanos se dice que el Señor, el látigo romano, digamos que si fuera como un perrero por acá, ¿cierto? Con varias piolas, y al final de la piola tuviera puros ganchos ahí. Y esos látigos golpeaban el cuerpo de Jesús. Y usted imagínese que esos látigos y a los que pegaban la carne, el cuero de Jesús, y al jalarlo, cómo desprendía su sangre. Y cómo el sufrimiento de Jesús, en alguna parte menciona de que a Jesús sus barbas se le arrancaban. Y la historia también lo menciona, que sus barbas. Y de pronto escupido y latigado y todo esto. Y Él lo hizo por amor a usted y por amor a mí. Para Él pagar el precio que nosotros debíamos de haber pagado por nuestros pecados. Pero Él lo hizo por nosotros. Y por eso yo creo que hoy nosotros debemos ser agradecidos con este Dios que nos ha dado vida, que nos ha dado salvación, que nos lo ha dado todo, que entregó su vida en la cruz del Calvario para que hoy nosotros tengamos salvación, para que tengamos vida eterna, para que disfrutemos de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Así que se llega el momento más esperado para Satanás. Y es que lleva a Jesús a la cruz del Calvario. Y es que lleva a Jesús con la cruz, Él cargando su cruz, latigado, azotado, escupido y todo lo que le hicieron. Isaías lo describe, dice, no había hermosura ni parecer en Él para que lo deseáramos. O sea, no había nada bonito en Él como para desearlo. Dice Isaías hablando de Jesús. Y se llegó ese momento y entonces iba el profeta, iba el Señor y Satanás llegó a ese momento y lo llevó a la cruz, lo lleva a la muerte. Y como Él tenía el imperio de la muerte, Él dijo, bueno, aquí el propósito, el plan de Dios de salvar al hombre, aquí se va a acabar. Aquí va a terminar. Aquí muere y se acaba todo. Y aunque el Señor murió allá en la cruz del Calvario, fue sepultado. Y entonces la cita del Gólgota, del monte de la calavera, la cita más esperada, tuvo su momento. Llegó ese momento. Llegó la hora. Jesús murió, Jesús fue sepultado. Pareciera ser de que la esperanza del pueblo se había acabado, porque el que decía ser el Salvador, el que decía ser el Cristo, el que decía ser el enviado, ahora está sepultado, ahora está muerto.
Y a eso pongámosle de que la tumba de Jesús fue sellada con un sello romano. Y cuando a una tumba se le ponía el sello romano, era algo de que no se podía tocar esa tumba. Y le ponían una cinta a la entrada del sepulcro, una cinta ahí, y nadie podía ir a mover esa cinta, ni abrir ni tocarla. Y esto ellos lo hicieron diciendo, bueno, vamos a poner esta cinta romana, porque no falta que los seguidores de Jesús vengan y saquen el cuerpo y digan, no, Él resucitó. Entonces vamos a ponerle esta cinta, este sello romano, para que nadie se atreva a abrir esa tumba. Y si alguien se atrevía a abrir esa cinta, a abrir esa tumba, lo que hacían era de que moría colgado con los pies hacia arriba. O sea, colgado. Lo colgaban de los pies. Y entonces lo que hacía era un castigo romano. Lo que hacía era que la persona terminaba muriendo, pues asfixiada por sus mismos órganos. Ese era el castigo si alguien se atrevía a ir a tocar ese sello romano. Y adicional a eso de la cinta, lo que hacen es que le ponen una guardia romana para que nadie se atreva a acercarse a esa tumba, sacar el cuerpo del Salvador. Oiga, pero lo que no sabía ellos, lo que no entendían ellos, es que a Jesús no iba a detener ni la cinta romana, ni la guardia romana iba a poder hacer absolutamente nada para detener al Señor Jesucristo. Y viene la sorpresa, porque vienen las mujeres a visitar, a ver la tumba y a ver qué ha pasado. Pero tremenda sorpresa. Porque al ir un ángel sale al encuentro y dice, ¿qué buscáis, mujeres? ¿Qué hacen por aquí? ¿A quién están buscando ustedes? Dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que ha resucitado, al que vive por los siglos de los siglos, a nuestro Señor Jesucristo? La tumba no lo pudo detener, la cinta romana no lo pudo detener, la guardia romana no lo pudo detener, porque este Dios tiene todo poder y toda autoridad y se levantó en victoria. Y si el Señor no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Si el Señor no hubiera resucitado, ¿para qué predicar un Cristo muerto? ¿Para qué predicar un Cristo que no se puede mover? Que tiene que cargarlo y moverlo. ¿Para qué predicar? Pero este Cristo vive y reina por los siglos de los siglos. Este Dios es un Dios poderoso. Él es el dueño de nuestra vida. Él es el que pagó el precio de nuestro pecado. Él es el que un día lo dijo, que al tercer día se levantaría la tumba, y así lo hizo con poder y autoridad. Y por eso dice, como leíamos Hebreos capítulo 2, así que por cuanto los hombres participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Ahora ha resucitado el Señor. Ahora se ha levantado con poder y autoridad. Y por eso Apocalipsis capítulo 1, el verso 18 dice, y el que vivo, hablando el Señor, y el que vivo, dice, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Amén. El que vivo, que estuve muerto, pero resucité, y vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Amén. O sea, Él se levantó con poder, con victoria.
Así que si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra predicación, vana sería nuestra fe. La muerte de Cristo es el valor del rescate. La muerte de nuestro Señor Jesucristo es el valor del rescate. Ahora por la muerte de Él tenemos redención y vida eterna. La redención nos proporcionó el perdón de pecados. La redención, ese pago, eso nos propició el perdón de pecados. Efesios capítulo 1, el verso 7. Nos ha dado la justificación. Ahora somos justificados por Él. O sea, Él nos declaró inocentes aun cuando nosotros éramos culpables. Él nos adoptó como sus hijos. Ahora podemos ser hijos adoptivos de nuestro Dios. Por eso San Juan, capítulo 1, el verso 14, él hablando, dice: mas a todos los que creen en su nombre, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que esto es importante saberlo, porque a veces la gente dice: no, es que yo soy hijo de Dios. Pero ¿qué dice la palabra? Más a todos los que le recibieron. San Juan capítulo 1, el verso 12. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿En cuál nombre? En el nombre de Jesús. A los que creen en el nombre de Jesús, los que son bautizados en el nombre de Jesús, los que reciben a Jesús como su único y suficiente Salvador, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino ¿de quién? Sino de Dios. Amén, aleluya. Amén. Entonces nos dio, ahora somos hijos por adopción. Nos dio la purificación. Y la redención se efectúa por medio de un sacrificio y del poder de nuestro Señor Jesucristo, que Cristo fue el que pagó el precio por nuestro pecado. Amén. El precio que nosotros debíamos de pagar, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Es el precio que nosotros debíamos de pagar. La paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Lo que nosotros debemos de pagar. Pero por eso sigue diciendo, más la dádiva o más el regalo de Dios, ¿qué es? Es vida eterna en Cristo Jesús. Pero ¿por qué tenemos esa vida eterna? Porque Él ya pagó el precio. Porque Él ya pagó el precio de nuestro pecado, por eso hoy podemos tener vida eterna. Si no, no pudiésemos tenerla. Porque debía de pagar un precio por el pecado. Amén. Por eso Dios hoy está llamando al hombre a que esté a cuentas con Él. Dios ya lo hizo todo. El resucitado, el que resucitó, lo hizo por nosotros. O sea, Él ya lo hizo todo. Por eso ahora el Señor lo que está haciendo es que está llamando al hombre a estar a cuentas con Él. Aleluya. Amén. A que esté a cuentas. Isaías capítulo 1, el verso 18. Isaías capítulo 1, el verso 18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grama, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrá a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Y si no quisiereis y fuereis rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Amén. Entonces mire que el Señor dice: venid, dice Jehová, y estemos a cuentas.
Lo que el Señor está diciendo, lo que el Señor está haciendo es, bueno, usted tenía que pagar una deuda grande que tenía. Usted tenía una deuda grande con la muerte, con el pecado. Y la forma que usted tenía que pagarla era con su vida. Pero si usted moría así como estaba, pues iba a morir en el pecado, en la desobediencia, y iba a perder su salvación. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Bueno, como usted no tiene cómo pagar, o si paga se pierde la salvación tan grande que quiero darles, pues venga, yo voy y me presento por ustedes. Yo soy ese pariente cercano, yo tengo la capacidad de hacerlo, tengo la capacidad de pagar, tengo cómo pagar esa deuda que usted tiene. Yo la pago. ¿Y quién tiene deuda aquí? ¿Y qué pasa si le pagaran la deuda? Esté con una deuda y que alguien se la pague. Y luego le diga, bueno, venga y arreglemos pues para que esté más paz y salvo y para que usted disfrute de eso, de eso que le causó la deuda, pero para que usted lo disfrute y ya, no tenga nada más que hacer. ¿Usted qué haría? ¿Iría o no haría? ¿Iría o no iría a arreglar cuentas? Pues qué bueno saber que Dios, Él pagó ese precio. Él pagó esa deuda que teníamos. Y ahora dice, venid y estemos a cuentas, dice Jehová, dice el Señor. O sea, venga y estemos a cuentas. Venga porque usted tiene pendiente arreglar conmigo, dice el Señor. O sea, yo pagué el precio de su pecado, pero usted tiene que venir y estar a cuentas conmigo. ¿Y sabe cuál es la forma que el Señor le pide a usted para que esté a cuentas con Él? Venga, entrégueme su vida. Entrégueme su vida. Apártese del pecado. Reciba ese sello en su vida. Ese nombre que es sobre todo nombre. Recíbalo en su vida y estemos a cuentas. Y viva una vida para perseverar en el Señor y tendrá la salvación de su alma. ¿Difícil eso? Fácil. Porque ¿sabe qué es lo bonito aquí? Es saber de que aquí no se camina por nuestra propia voluntad, sino que se camina bajo el poder y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Así como Él tuvo o tiene el poder para resucitar de la misma muerte, para resucitar, tiene el poder para ayudarnos a perseverar en este camino. Para mantenernos ahí, para que podamos disfrutar de la salvación que Dios tiene para nuestra vida. Así que entrégale su vida al Señor en esta tarde. Tome una decisión determinante para su vida. ¿Qué más espera? Si Él entregó su vida en la cruz del Calvario, Él lo dio todo para que nosotros hoy tengamos esta salvación tan grande. Ahora surge una pregunta y es, ¿será que vale la pena entregarle la vida al Señor? ¿Será que vale la pena estar a cuentas con Dios? ¿Será que vale la pena estar en paz con Dios? Vivir para Dios, estar para Dios, apartarnos del pecado. Si Él lo hizo todo, ahora lo que nos queda es nosotros obedecerle. Amén. Así que yo quiero invitarles que estemos en pie en esta tarde. ¿Qué te hace falta? ¿Qué te hace falta? ¿Qué te detiene para tener ese sello en su vida, para recibir todo esto que Dios te ha dado? Porque todo esto se recibe cuando es invocado el nombre de Jesús en su vida. El perdón de pecados, ser justificado, ser hijo por adopción, ser su hijo, la purificación de su vida, de su alma, ese efecto de la redención, todo esto se recibe
es cuando eres bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Es cuando recibes este sello en su vida. ¿Qué te detiene? ¿Qué necesitas que Dios haga en tu vida? Yo quiero invitarle y vamos a orar en esta hora. Y qué bueno que usted en esta tarde pueda hablar con Dios por un momento. Si usted necesita que Dios haga algo en su vida, aquí está este altar también. Si usted necesita presentarle algo al Señor en esta tarde, que tal vez solamente Dios lo puede hacer o que necesita que Dios intervenga, aquí está este altar también para que hables con Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios no quiere la muerte de nadie, sino que Dios quiere que el hombre se convierta y que viva y que tenga salvación y vida eterna. ¿Quiere usted ser salvo? ¿Quiere usted? Habla con Dios por un momento ahí donde estás. Habla con Dios y expresa a Dios realmente lo que necesita que Dios haga, lo que Dios obre para que su obra sea perfeccionada en su vida. Habla con Dios, exprésale a Dios, confiésale a Dios, porque aquí está este Dios maravilloso. Aquí está este Dios poderoso que tiene poder, que tiene autoridad para orar en tu vida, para orar en tu ser, para que puedas tener esta salvación tan grande que Dios quiere regalar, porque Él quiere darte vida, porque Él quiere darte salvación a tu vida. Habla con Dios ahí por un momento, exprésale porque Él tiene el poder y tiene la autoridad. Tú eres bendito, tú eres poderoso, Señor. Tú haces grandes maravillas, Señor. Tú conoces nuestra vida, Señor. Tú conoces nuestra condición. Tú conoces, Señor, nuestros deseos, oh Dios eterno. Obra con tu Espíritu Santo, Señor. Obra con tu santo poder, Señor. Bendice, Señor, su vida. Bendice su vida. Tú conoces sus pensamientos. Tú conoces sus anhelos, Señor. Tú conoces su fragilidad, sus miedos, Señor. Pero en ti hay poder, en ti hay autoridad, Señor, para que tu obra sea perfeccionada, oh Dios eterno. En tu nombre hay poder y autoridad, Señor. Obra poderosamente, Señor, en todo lo necesario, en todo lo que tú debes hacer y puedes hacer. Obra en su vida, Señor, con poder y con autoridad, Señor. Bendice su vida, bendice su vida. Ayúdalo, Señor, y que pronto, Señor, puedan, Señor, tener ese nombre invocado, ese nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesucristo hay todo poder, en el nombre de Jesucristo hay toda autoridad.